Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Carlos Retalman nos trae a Asterix con la canción Church. Es un directo en estudio, ¿vale? Pero bueno, es un directo al fin y al cabo. Bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Buah. Em, a mí me cuesta creer a veces la edad que tienen, ¿vale? Parecen músicos que llevan 40 años en esto. Y sin Se le ha embargo, quedado ahí ¿el la qué? palanquita ahí, tío, ahí. Sí, 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 la palanca del trémolo, sí. Es impresionante, tío. De verdad. Y lo de ese bajo con 7 cuerdas, si es Ya. que tú fíjate que no baja la mano izquierda más de la mitad del mástil, porque no le da. Por eso sube la derecha ahí con el tapping. No lo sé, la verdad es que ya de por sí, yo es que lo máximo que tengo es uno de 5 cuerdas, entonces, y ya de por sí mm, cuesta un poquito. Pero mm, uno de 7 ni me imagino, la verdad. Pero la forma de tocar, el cómo ha ido buscando esos armónicos, la delicadeza de los slides, el buen gusto que tienen tocando, ¿no? Y cómo se complementan, porque llegan a tener esa conexión que a veces decimos de guitarristas que armonizan sin mirarse y tal. Esta gente ya no necesitan estar atentos a lo que hace el otro, es decir, llevan una química encima y una sincronización que asusta, porque es todo tan perfecto. Recordemos, esto es en directo. Además, ha estado bien porque cuando realmente ha empezado el sonido se veía todavía un poquito ahí trasteando y la suciedad de que todavía no han empezado y están ahí toqueteando el instrumento y empiezan y una vez que empiezan todo suena perfecto,
perfecto. Em, bueno, recordemos, tenemos a Halka a la guitarra, a Miyu al bajo y Mio a la batería. Son extremadamente jóvenes. De hecho, bueno, empezaron en 2014. Es que claro, empezaron súper jóvenes. Ese es el tema, porque es que empezaron, Tenía 15 años, ¿no? claro, efectivamente. Entonces, 2014, o sea que tienen 26 ahora mismo. claro, el que es un poco mayor, eh, que es el batería, tiene 2 o 3 años más. No, bueno, creo que actualmente, sí, por ahí tiene que rondar. Yo creo que por ahí tiene que rondar. Sí, aproximadamente. Que eso que el batería es un poco más mayor, pero vamos, un poco más mayor. Eh, en noviembre de 2025 estoy leyendo, cumplió 23 años. Entonces no empezó con 15, empezó antes, Claro, efectivamente. Empezaron antes. Claro. con 12 años. Si en 2025 cumplió 23, con 12 años empezó. Lo de los músicos en Japón, yo de verdad que lo piensas fríamente, dices, madre de Dios. David, que nació en noviembre de 2002. 2002. Es decir, eso, yo cuando veo a alguien que nace por ya después del 2000, me hace sentir extremadamente viejo. Pues mira, tiene 5 años más que mi hija. Mi hija tiene 17, pues justo, 22 años, ¿eh? Madre mía. Pero casi, casi. Bueno, a lo que voy. Eso, que no se corresponde la edad física con la madurez musical que tienen. ¿Vale? Porque hay grupos que, que se le ve jóvenes y se le ven cositas de... Tiene proyección, apunta maneras, con el tiempo llegará a ser, pero esta gente ya lo son. Esta Sí. gente ya lo son. Es decir, si no evolucionasen más y mantuviesen el nivel hasta que se jubilaran, ¿vale? Seguiría siendo un grupo extraordinario, seguiría siendo sobresaliente. Y es lo alucinante de Asterix. Así que bueno. Em, cositas, ¿no? Que comentar. Bueno, Mm, y viendo la fecha del vídeo, que es el 8 de septiembre del 21, ujú, pues ahí tenían, 19. madre mía, tío. 19 llevan ya 7 años. Ujú. Me parece muy importante de que la formación se haya mantenido en el tiempo, em, que tengan, no sé exactamente el tipo de relación que tienen, si de amistad de antes de o a raíz de formar la banda, pero el caso es que llevan 11 años Mi- de banda, Mío y Miyu son hermanos. son hermanos, perfecto. Bueno, pues llevan... Halka ya no sé. Halka es como si fuera la hermana de la amistad que tienen, ¿no? Pero llevan 11 años de banda y cuando lleva tanto tiempo y es inalterable y no ha habido cambios de formación, eso es muy buena señal. Bueno, pues lo dicho, tal vez queda un poquito, no voy a decir la sombra, pero bueno, que queda un poquito más apartado tal vez, ¿no? Mío o deslucido comparado con, pero sin embargo, la batería sigue siendo espectacular. Lo que pasa es que, claro, tienes a estos dos Lo que bicharracos. pasa es que, claro, tienes delante a Halka en la guitarra y a su hermano con el bajo ese que tiene Claro, más claro, cuerdas que un puente, pues eh, que no por tener más cuerda vas a tocar mejor, pero él le saca muchísimo partido a toda la extensión, ¿no? Del claro, claro, instrumento. lo Sí, toca de lujo.
Claro, Y claro, como tiene tantas cuerdas que encima llaman más la atención, pues claro, no se te ve, no apartas los ojos de allí. claro, es que tienen muy buen gusto con el tema de la armonización, el equilibrio que hacen entre distorsión, entre limpieza, ¿no? Es decir, con tanto la guitarra como los armónicos que hace con el bajo. eh, todo lo que hacen, los riffs y demás, todo es muy comprensible. Se dejan mucho espacio unos a otros y todo suena muy bien. Eh, no hay nada que sature, todo. Hacen contrastes continuos unos a otros, van jugando con los sonidos, con los colores, pero todo está muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que recientemente además han incorporado la voz eh, de manera más habitual de Halka, que canta muy bien además, pues bueno, no hay límites todavía para ellos. Venga, No. continuamos. Ahí lo llevas. Me ha parecido que cuando tocaba el bajo, que tenía, mira, ves los diferentes botones que tiene aquí del tono, del volumen y demás, ¿no? Los botones, es decir, bueno, los potenciadores, ¿no? Que puedes ver así en color negro y después tiene uno que es en color metálico chiquitito, ¿vale? Que me parece que es un botón de sustain, es decir, para que me entienda la gente, si tú tocas una nota, ¿vale? En un traste, la tocas y no haces nada más, el sonido suena durante un momento y se termina apagando, ¿no? Pues si tienes un efecto de sustain, se mantiene la nota todo el tiempo, ¿vale? Hasta que tú quieras. Entonces haces que enlacen una nota con otra de manera continua, ¿vale? Y sin interrupciones. Bien. Bueno, pues fenomenal. Sin palabras, David. David, A ver, estaba muteado. Estoy yo aquí rajando digo, también se ha quedado sin palabras, ¿no? sí, sí. Sin palabras me he quedado, ¿eh? Ha sido alucinante.
Entre el pedazo de suelo que ha hecho Halka y luego el final que ha tenido Miyu con el bajo, es Ujú. que te deja hipnotizado mirándole las manos. Sí, Que estaba, tú fíjate que cuando estaba tocando con la mano derecha, ujú, no le abarcaban casi los dedos en las siete cuerdas. claro, claro. Es que ese bajo es que tiene el mástil muy ancho. Y Y estaba pensando, digo, es que casi lo pones así en vertical y lo tocas con un arco, como si fuera un contrabajo. ya, bueno, ya, ya, ya. Madre mía, sin palabras. Sin palabras, sí. La disposición de, claro, del bajo, pues hace que tenga que hacer, bueno, pues mucho arco con la mano para poder alcanzar las notas y Halka pues utiliza el trémolo de manera impresionante. Em, bueno, pues, ¿qué podemos decir, David, con la gente que puede ver este espectáculo? Es impresionante. Además que han hecho giras, he estado mirando así un poquito en Wikipedia, Ujú. y han hecho giras por Estados Unidos, Corea del Sur, China, Arabia Saudí, Tailandia, Singapur y Japón. De festival en festival. Así No me que extraña. Además, tienen la ventaja de que pueden tocar tanto de manera instrumental como de vez en cuando incorporando la voz de Halka. Así que bueno, mm, es muy versátil ese grupo, muy, muy joven, siguen evolucionando, así que fantástico. Amigos, nos ha encantado. Gracias, Carlos Retalmán. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y bueno, luego está el patrón que son reacciones personalizadas, 2 4 6 8 o 10 dependiendo del que elijas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo. En la información de la reacción, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.